Muy buenos días, chicas. Me da gusto saludarlas. El día de hoy me toca a mí darles la clase, cómo forjar nuestro carácter y cómo forjar la resiliencia en la prisión o en medio de alguna prueba. Y vamos a ver que aquí en la introducción ya habíamos visto anteriormente la historia del profeta Daniel y de sus compañeros. Esto lo hemos estado viendo en el libro de Daniel, de la Biblia. Ahora, ¿quién es Nabucodonosor? Nabucodonosor es el rey que en este momento gobernaba en Babilonia. Y Daniel y sus amigos, ellos eran prisioneros de guerra. Ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y vemos en su hoja que esta historia sucedió 15 años después. Ahora Daniel y sus amigos tienen 32 años de edad. Y vemos aquí que a menudo el éxito produce arrogancia y orgullo, y esto ocasionó la siguiente prueba. Ahora, ¿qué similitudes hay en esta historia con lo que ahora nosotros estamos viviendo? Vamos a ver que las similitudes con nosotros el día de hoy, que en esta historia el rey mandó hacer una imagen gigantesca de oro para sí mismo, para que él mismo se adorara, para que todos adoraran al rey. Y vemos aquí que el mundo crea imágenes inmensas para que nosotros las adoremos. Vemos que el día de hoy hay mucha adulación en cuanto a las personas. Adulamos a las personas, el dinero, idolatramos las posesiones materiales, la belleza, la riqueza y somos tentados a crear una imagen más grande de nosotros para impresionar a los demás. Hoy en día todos quieren impresionar en todos los ámbitos de la vida, queremos impresionar a los demás, queremos ser mejores que los demás. Hacer siempre lo correcto hace que algunas personas se enojen. Cuando ustedes llegan y empiezan a ser diferentes que los demás, empiezan a ser mujeres íntegras, empiezan a ser mujeres que respetan, que no andan en el chisme, que buscan las cosas de Dios, la gente nos va a empezar a rechazar. ¿Y qué debemos hacer cuando la cosa se pone caliente? ¿Qué debemos hacer cuando nos empiezan a rechazar, cuando nos empiezan a odiar, cuando nos empiezan a menospreciar? Lo primero que debemos hacer es no preocuparnos por defendernos. Vamos a ver qué pasó cuando estaba esta estatua gigantesca. ¿Qué fue lo que hizo Sadrach, Mesach y Abednego? Ellos contestaron: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. ¿Qué había sucedido? Que ellos no se habían querido inclinar ante la estatua del rey. Ellos no habían querido seguir la corriente de esa cultura. Entonces, algo que nosotros debemos aprender es que el mundo, al igual que Nabucodonosor, espera que todos sigamos sus costumbres y obedezcamos sus reglas. El Dios de este mundo es el diablo y demanda obediencia absoluta, pero nosotros somos contraculturales y debemos soportar las consecuencias. Debemos tomar la determinación de obedecer a Dios en lugar de al hombre y tener la seguridad de que Cristo estará junto a nosotros en el horno de fuego. Ahora, esto era una prueba para los amigos de Daniel. Ellos estaban siendo probados porque ¿qué era lo más fácil? Inclinarse ante esta gran estatua, adular al rey, alabar al rey, idolatrar al rey. Pero esta era una prueba para los amigos de Daniel porque las pruebas nos perfeccionan, las pruebas nos purifican y nos hacen crecer. Sin duda debemos esperar que nuestra fe sea probada. Entonces, ¿qué debemos hacer? No debemos preocuparnos por defendernos. No debemos preocuparnos por defendernos si están hablando mal de nosotros, si están menospreciándonos, si nos están ofendiendo. No debemos defendernos. Número dos, recordar que Dios tiene el poder para salvarnos. Ahora, vamos a regresar aquí a la historia. ¿Qué es lo que dice aquí? Que en aquel tiempo, varones caldeos vinieron y acusaron a los amigos de Daniel de que ellos no se estaban postrando ante la estatua. Y al oír el rey,
eso, los mandó a llamar y les dijo el rey, con ira y con enojo. Al instante que fueron traídos, dice en el versículo número 14, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no me honran ni adoran la estatua que yo he levantado, pues está dispuesta para el son de bocina, flauta y tamboril, y salterio y zampolla y todo instrumento. ¿Por qué no adoran mi estatua? ¿Por qué ahora no están haciendo lo que el rey mandó? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego. Nabucodonosor amenazó a estas personas, a estos 3 judíos, porque no adoraban la estatua del rey. ¿Y qué hizo Sadrach, Mesach y Abednego? Esto fue lo que le dijo al rey. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres vigorosos a echarlos al horno de fuego. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que estos hombres se negaron a obedecer la orden del rey, que era una orden apremiante. Adórame. Y si no me adoras, te voy a mandar al horno de fuego. ¿Y qué dijeron ellos? No necesitamos defendernos. Número 2, recordar que Dios tiene el poder de salvarnos. ¿Qué dijeron ellos? Si nos arrojas al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Nabucodonosor estaba amenazando a estos 3 judíos porque no se estaban arrodillando ante él. Pero ¿qué es lo que ellos hacen? No se defendieron, le dijeron, no nos vamos a arrodillar delante de tu imagen y si nos echas al horno del fuego, Dios puede salvarnos. Y si no nos salva, no vamos a arrodillarnos ante algo que no sea el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, número 3, debemos de creer que Dios me salvará. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Esto lo vemos en Daniel 3:17. Y en Isaías 43, 2 y 3 dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios. Entonces, aquí hay algo muy importante que Dios no nos promete que no vamos a ser probados. Al contrario, Él nos dice que si pasamos por el fuego de la opresión, no nos vamos a quemar. Entonces, Dios nos dice que vamos a tener que ser probados, que vamos a tener que ser sometidos en el fuego, pero que Dios va a estar con nosotros. Entonces, número 4, anunciar mi lealtad a Jesús pase lo que pase. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Ahora, ¿por qué es importante esto que les estoy enseñando en este momento? Cuando nosotros queremos hacer las cosas bien, queremos vivir con integridad, queremos ser testimonio para las demás personas, vamos a pasar por muchísimas pruebas que van a tentarnos a dudar de la lealtad de Jesucristo, que van a hacernos dudar de la fe que tenemos en Cristo. Y aquí algo que nos enseña esta historia, que es una historia real que pasó, que ellos no dudaron de que Jesús podía salvarlos, sin importar la prueba en la que estuvieran pasando. Y si no los salvaba, ellos tampoco iban a renegar de Dios. Ahora vamos en el inciso C. ¿Qué pasa cuando confío en Dios en el horno? ¿Qué pasó con estos 3 amigos? Sadrach, Mesach y Abednego. Vemos que dice en Daniel 3, 24 y 25, de pronto Nabucodonosor
Lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿No eran los 3 hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el cuarto hombre se parece a un dios. Este cuarto hombre era Jesucristo. Era una aparición que él hizo antes de su nacimiento aquí en la tierra. Jesucristo estuvo dentro de ese horno cuando estos 3 hombres fueron echados al horno de fuego por no obedecer las exigencias de este rey. Entonces, cuando nosotros somos sometidos a alguna prueba, Jesucristo va a estar con nosotros en todo momento. Esta historia, pues, es una de mis historias favoritas en la Biblia porque fueron 3 hombres que se negaron a corromperse. 3 hombres que se negaron a inclinarse, a seguir las costumbres de este mundo, y de pronto nosotros vemos muchos cristianos o muchas personas que están entregando su vida a Dios, que empiezan a actuar como el mundo, empiezan a seguir las costumbres del mundo, empiezan a querer parecerse al mundo. Pero debemos de recordar algo muy importante, y que viene en el libro de Romanos, el capítulo 5, versículo 3 y 4, que dice: no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a ser probados, pero esa prueba va a producir en nosotros esperanza, va a producir una esperanza que no nos va a avergonzar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Y vemos también en Santiago capítulo 1, versículo 3, que dice que sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Dios permite que todas estas pruebas pasen por nuestra vida para producir en nosotros paciencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, nos está diciendo que nuestra fe va a ser probada como el oro. El oro es probado por fuego. Nosotros podemos tener una joya y decir que es oro, pero si alguien quiere saber si su joya es verdaderamente oro, va a ser probada por el fuego. Y así nuestra fe va a ser probada por el fuego. Esto es lo que nos enseña esta historia, que en la vida vamos a ser procesados por medio de diversas pruebas, en la familia, en la salud, en las finanzas, en la vida personal, en las emociones. Vamos a ser probados. ¿Y cómo yo respondo a estas pruebas? ¿Cómo es que crezco a partir de las pruebas y de los problemas? Y cómo saber que Dios está usando cada problema para perfeccionarme. Ahora, vemos, regresando al inciso C, ¿qué pasa cuando confío en Dios en el horno? Número 1, Dios camina por el fuego conmigo. Dios está conmigo. En el fuego, dentro del horno del fuego, Dios está conmigo. Dios es soberano. Dios está presente en todo momento y Él sabe todo lo que estoy pasando. Todo lo que yo estoy viviendo no es ajeno al conocimiento de Jesucristo. Él sabe lo que yo estoy viviendo. Número 2, Dios quema todo lo que me ata. A veces es necesario que nosotros pasemos a través del fuego para que podamos ser libres de todas las ataduras, para que podamos ser libres de la búsqueda de aprobación, que podamos ser libres del miedo, de la ansiedad, de la preocupación, de la tristeza. Dios permite que nosotros pasemos por el fuego para que podamos ser libres de todo aquello a lo que nosotros teníamos miedo, porque después de las pruebas y después de haber pasado por el fuego, ya no tenemos miedo. Dice en Isaías 48:10, te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno del sufrimiento.
Es necesario que a través del sufrimiento nosotros crezcamos. C.S. Lewis decía que el sufrimiento es el megáfono de Dios. Dios nos habla a través del sufrimiento. Cuando nosotros estamos pasando por el sufrimiento es cuando más nos habla Dios. Cuando Dios quiere que seamos libres de ataduras, que seamos libres de la aprobación, de la búsqueda de la aprobación. Quiere que nosotros seamos libres de todos los miedos que nosotros tenemos. Por eso es que nosotros pasamos por el horno del sufrimiento. Número 3, Dios me da una nueva libertad. Hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al fin nos llevaste a la libertad. Eso viene en Salmo 66. Era necesario. Cuando un hijo es disciplinado por su padre es porque es amado. Y asimismo, Dios disciplina a sus hijos porque los ama. Y a veces también esas pruebas son para que Dios nos discipline. Aquí vemos en Salmo 66 cómo habla del pueblo de Israel que habían pasado por el fuego y por el agua, pero que al final Dios les había dado libertad. A veces nuestro carácter está siendo procesado porque Dios quiere usarnos y necesita, pues así como el diamante en bruto, así necesita, pues golpearlo, ¿no? Golpearlo, taladrarlo para que pueda ser esa bella joya. Así nosotros somos taladrados, somos golpeados para que nosotros podamos ser hechos a la semejanza de Jesucristo, que podamos ser unas joyas preciosas que fueron procesadas por nuestro Señor, por nuestro Creador. Número 4, Dios se asegura de que salgamos ilesos. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Cuando el diablo le dice que Job pues no adora a Dios en vano, porque pues le ha dado riquezas, le ha dado cosas materiales, le ha dado bendiciones, una familia. Sí, voy. Le ha dado ¿y qué le dice? Puedes probar a Job, pero no toques su vida, no toques su vida, o sea, no lo mates. Entonces, debemos estar seguros de que sin importar la prueba, Dios nos va a sacar ilesos. No vamos a morir en esta prueba. Y vemos que dice en Daniel 3, 26 y 27. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego, y entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No les había chamuscado ni un solo cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Aquí, cuando nosotros pues hemos quemado hojas, a veces solo pasas por donde se están quemando las hojas y ya toda la ropa te huele a humo. Pero fíjense lo que dice aquí, que ellos ni siquiera olían a humo, ni un solo cabello se había chamuscado. O sea, Dios va a permitir que nosotros seamos probados en un horno de fuego, pero Él nos va a sacar ilesos. Número 5, hace que los incrédulos se acerquen a Dios. Entonces Nabucodonosor dijo: Alabado sea Dios, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él, que desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto que si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos más altos en la provincia de Babilonia. Fíjense, el rey había construido una estatua para que ellos alabaran al rey. Pero cuando el rey vio que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego era el Dios todopoderoso, que podía guardar y proteger a sus siervos aún del horno de fuego que había sido calentado 7 veces más de lo habitual, ¿qué dijo el rey? Todos adoremos al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. No hay Dios como el de ellos, no hay un Dios soberano como el de ellos. Aunque parezca que esta prueba no tiene fin, cuando Dios nos ayude a pasar esta prueba y cuando Dios manifieste su propósito por el cual nosotros pasamos
por estas pruebas, aquellos que no conocían a Cristo se van a acercar, porque van a decir, tu Dios es un Dios que salva, tu Dios es un Dios todopoderoso, soberano, que tiene cuidado de sus hijos. Y vamos a poder ser testimonio para que los que no creen en Jesús se acerquen a Cristo. Y por último, Dios recompensará mi fe en el cielo. Cualquiera que edifique sobre este fundamento, nuestras vidas, tienen que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento, el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra de cada constructor ha hecho. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se le salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro en llamas. Ahora, ¿qué aprendo de esto? Que sin importar las pruebas por las que seamos procesados, nosotros vamos a ser recompensados al final si nosotros pasamos, si nosotros permanecemos, si nuestra fe permanece. Y yo sé que a veces, pues, podemos decir, pues, tú no sabes lo que yo estoy sintiendo, ¿no? O tú no sabes cómo me siento, tú no, o sea, lo que yo estoy viviendo es demasiado difícil. Pero aquí dice que el árbol por su fruto se conocerá. Y al final Dios va a recompensar esa fe que nosotros hayamos tenido y que haya permanecido a pesar de las pruebas. ¿Qué es lo que en la actualidad alaba el mundo? O sea, el dinero, ¿no? Las posesiones materiales, la fama, los estatus sociales. Y cuando nosotros somos contraculturales, cuando vamos en contra de la corriente del mundo, pues todo el mundo se nos viene encima, somos rechazados. Y es lo que enseña la clase de hoy, que cuando nosotros decidimos rechazar todo lo demás por obedecer a Dios, cuando decidimos no corrompernos, y algo tan sencillo como a muchas mujeres nos gusta chismear, ¿no? Nos gusta platicar, ¿no? Hablar mal de la gente. Pero si yo decido, yo no voy a hablar mal de la gente, yo no voy a chismear, ¿no? O yo decido no mentir, o yo decido no corromperme. Siempre va a haber alguien al que le va a molestar que nosotros tengamos integridad. Y es a lo que se refiere, que si nosotros permanecemos en esa integridad, vamos a ser recompensados. Y que en el lapso en el que nosotros pues seamos contraculturales, vayamos en contra de la cultura, en contra de la corriente, vamos a ser rechazados, vamos a ser ofendidas, vamos a ser menospreciadas, pero Dios nos va a recompensar. Porque, por ejemplo, Primera de Pedro 1:6 dice que la fe es más preciosa que el oro. El oro perece, pero es probado por fuego para que sea resultado, ¿no? Que es puro. Entonces, así nuestra fe va a ser probada y vamos a ser tentadas a ser como las demás, como los que no tienen a Cristo. Entonces, eh, Dios quiere que nosotros permanezcamos en Él, aunque parezca que estamos dentro de un horno de fuego, porque las pruebas no son eternas, las pruebas son temporales. Y cualquier situación por la que ustedes estén viviendo, incluso la prisión, es algo temporal. No van a estar toda su vida en prisión. Un día van a salir y Dios las está preparando en este momento, está forjando su carácter para el día que ustedes salgan.